Ahora, a nosotros que nos encontramos en el punto de tener que hacer una decisión y una elección, Dios que conoce el futuro nos da un consejo por medio de su mensajera. Esto lo encontramos en el Hogar Cristiano, página 21. Y nos dice así: mientras Dios me dé fuerza para hablar a nuestro pueblo, continuaré invitando a los padres a abandonar las ciudades y establecer sus hogares en el campo, donde puedan cultivar el suelo y aprender del libro de la naturaleza las lecciones de pureza y sencillez. Las cosas de la naturaleza son los ministros silenciosos de Dios, que Él nos dio para que nos enseñen verdades espirituales. Nos hablan del amor de Dios y declaran la sabiduría del artista maestro. Siempre que se pueda, es deber de los padres establecer su hogar en el campo para beneficiar a sus hijos. Hay un párrafo aún más claro y más directo que nos dice así: vez tras vez el Señor me ha dado instrucciones en el sentido de que nuestro pueblo debe mudar sus familias de las ciudades al campo, donde puedan cosechar sus propias provisiones, porque en el futuro se agravará mucho el problema de comprar y vender. Cuando nosotros leemos esto, encontramos que Dios, que conoce el futuro, nos da una orientación, nos da una indicación clara. Pero ahora se presenta generalmente una objeción. Y la objeción es: si se va al campo, ¿quién predicará en las ciudades? En el libro Evangelismo nos menciona lo siguiente: la iniquidad abunda de una nación, en una nación siempre ha de escucharse una voz que dé la amonestación y la instrucción, como la voz de Lot fuera oída en Sodoma. Sin embargo, Lot pudo haber preservado a su familia de muchos males si no hubiera hecho su hogar en esa ciudad malvada y corrompida. Todo lo que Lot y su familia hicieron en Sodoma podría haber sido hecho por ella, aun cuando hubieran vivido en un lugar a cierta distancia de la ciudad. En Génesis encontramos otro ejemplo diferente a Lot. Es cierto, Lot fue un gran ejemplo, fue una predicación, podríamos decir, sin palabras, para esas ciudades donde reinaba la corrupción. Pero tenemos el ejemplo de Enoc, séptimo patriarca después de Adán, y de su experiencia nosotros encontramos lo siguiente que nos relata en Maranata, el Señor viene, página 183. Y nos dice así, nos menciona así: Enoc no instaló su morada entre los impíos. Se ubicó con su familia donde la atmósfera fuera lo más pura posible. De vez en cuando visitaba a los habitantes del mundo para darles el mensaje que Dios le había dado. Una vez que él mencionaba y entregaba el mensaje, muchos, algunos, siempre llevaba de vuelta consigo a algunos a su lugar de retiro que habían recibido la amonestación. Algunos de ellos llegaron a ser vencedores y murieron antes de que viniera el diluvio. Pero muchos habían vivido durante tanto tiempo rodeados por la corruptora influencia del pecado que no podían soportar la rectitud. Esto lo encontramos en La Voz, Su Educación y Uso Correcto, página 62. Entonces, Enoc, él no siguió viviendo en las ciudades donde vivían los descendientes de Caín, sino que él se fue a vivir a las montañas y hizo un trabajo. Muchos recibieron el testimonio y el mensaje mediante sus palabras.
En el libro de reflexiones, Evento de los Últimos Días, hay un capítulo completo. Podríamos hablar mucho de las orientaciones que fueron dadas hace más de 120 años a través de la mensajera del Señor. Y es un capítulo completo que se denomina La vida en el campo. En él encontramos algunos pasajes que también se encuentran en el libro Evangelismo que nos dicen así: como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades tal como lo hizo Enoc. Debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Evangelismo, página 61. Otro párrafo muy claro e importante nos dice: hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo: ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que vive en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá sobre la tierra. Durante años, el mensaje que recibió la mensajera del Señor fue acerca, dice, en especial me ha sido dada la luz acerca de nuestro deber de no centralizar nuestra obra en las ciudades. El ruido, el bullicio que las llenan, las condiciones que en ellas crean los sindicatos y las huelgas, impedirán nuestra obra. Esto también lo encontramos en el tomo 3 de Joya de los Testimonios, página 105. Cuando nosotros ponemos en la balanza, especialmente quienes tienen hijos, tienen que poner en la balanza los resultados. Los resultados determinan si la elección fue correcta o fue equivocada. Los padres acuden con sus familias a las ciudades porque se imaginan que allí es más fácil ganarse la vida que en el campo. Los hijos, no teniendo nada que hacer cuando no están en la escuela, se educan en la calle, de las malas compañías adquieren hábitos de vicio y disipación. Tomo 2 de Joya de los Testimonios, página 74. Cuando la mensajera del Señor recibió una orientación de la evaluación de una decisión o la otra, dice así: ni una familia en 100 se beneficiará física, mental o espiritualmente por residir en la ciudad. La fe, la esperanza, el amor y la felicidad se adquieren con facilidad mucho mayor en los lugares retraídos, donde hay campos, colinas y árboles. Alejad a vuestros hijos de los espectáculos y ruidos de la ciudad, del traqueteo y bullicio de los tranvías y otros vehículos, y tendrán mentes más sanas. Resultará más fácil grabar en su corazón la verdad de la palabra de Dios. Hogar Adventista, página 121. Este mensaje que nos llega a través del tiempo fue mencionado por la mensajera del Señor en el año 1905. Si cada uno de nosotros va a tomar una decisión, por ejemplo, ir a vivir al campo, se enfrenta a dos opciones. Una es vivir en el campo y trabajar en la ciudad. Esto representa una opción más fácil. Ahora la otra es más complejo, que es vivir de lo que produce el campo. Esto es un gran desafío, hermanos. Si nosotros tenemos que tomar una decisión, es bueno conversar con hermanos que han hecho la experiencia o estén haciendo la experiencia. Pero no es imposible. En estos últimos días hemos estado estudiando la experiencia del pueblo de Israel, que el Señor tenía un propósito, llevarlos a la tierra prometida, y después de 43 años, de 40 años, la nueva generación llegó a una conclusión, que con el Señor todo era posible.
que todos los temores que tuvieron sus antepasados eran realidad, pero el Señor, si iba con ellos, iba a hacer posible aquello que solamente se logra por medio de la fe. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos. Amén.